Saludos y buenas amigos de YouTube, esta vez les tengo un nuevo video. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y si quieres colaborar con el canal, pues unirte a una de las opciones que tengo por ahí, que son básicamente dos. Hace unos días, pues alguien me comentaba, aquí Rogelio Liscano de Venezuela me parece, me comentaba pues que hablara de lo que es el diseño de un circuito de protección para fuentes, me imagino que fuentes de laboratorio, ya que son las que normalmente utilizamos en los bancos de trabajo, es decir, fuentes variables y ese tipo de fuentes para el banco y para alimentar y hacer distintas pruebas, tanto cuando estamos en reparación como cuando realizamos proyectos. Vamos a ver entonces cómo determinamos cada valor de estos que están aquí. Vamos a usar este esquema que lo he montado para estos fines y entiendo que es una forma sencilla pues de lograr lo que queremos. Esto se basa en el OPAN muy común de conseguir, el LM358N, y lo estamos utilizando en modo comparador. Vamos a utilizar una resistencia CHUT, que son resistencias que convierten la corriente en tensión, que es normalmente lo que se hace para medir corriente, salvo los sensores de efecto Hall y lo que son por inducción. Vamos a empezar por R1. R1 es una resistencia que la estamos utilizando para limitar la corriente que va a circular hacia el diodo de 1. A la vez usamos el diodo de 1 para establecer un voltaje de referencia a partir del cual el comparador va a cambiar de estado, es decir, a partir de ese voltaje es que va a realizarse el disparo. Entonces la relación es el voltaje de referencia, que le marco aquí como VRF, comparado con la caída de tensión que hay en la RS, y eso es lo que va a determinar el disparo. Podemos utilizar un valor para este diodo y en general para el voltaje de referencia en el orden del miliamperio, un chin más, un chin menos, pero en el orden del miliamperio, y nos situamos una R1 con un valor comercial que podamos conseguir. Aquí estamos utilizando una fuente para alimentar el circuito de 12 voltios, ya que es común encontrar relé de 12 voltios, y así entonces, ya que el relé es el que va a hacer el corte de la corriente que circula la carga, lo vamos a hacer con un relé, entonces vamos a usar 12 voltios. Para determinar aquí la R1, realmente la R1 se puso ahí al ojo por ciento, pero si la quieren calcularlo, podemos usar la siguiente expresión: voltaje de alimentación 12 voltios menos la caída de tensión en el diodo 0.7. Eso entre 1 miliamper va a dar eso mismo en kilo ohmios. 11.3 kilo ohmios, eso no existe. Entonces mejor uso 10 kilo ohmios. Y ahí vamos a tener una corriente ligeramente mayor al miliamper, pero como les digo, eso es más o menos. Y entonces ya tenemos la R1 y de 1, y ya sabemos entonces que vamos a comparar a un voltaje de 0.7 más o menos, que es la caída del diodo. Luego aquí vamos a calcular, basado en esa VRF, vamos a calcular el valor de RS con esta expresión que tenemos acá, donde RS va a ser igual al VRF entre la corriente que queremos dejar circular hacia la carga. Si hacemos ese cálculo, vamos a ver que si queremos, por ejemplo, un disparo en alrededor de 3 amperios, vamos a establecer 0.7 entre 3 amperios. Nos da 0.23, puede aparecer 0.24, pero vamos a quedarnos entonces con 0.22 valor comercial. Si hacemos un despeje de la expresión, entonces dividimos a RF sobre RS, vamos a tener la corriente a la que realmente se va a efectuar el disparo. Entonces tendríamos 0.7 entre los 0.22 que hemos colocado y sería unos 3.18 amperios. Lo siguiente que tenemos que verificar de RS es la potencia que vamos entonces a estar disipando. Si la corriente es esa, la elevamos al cuadrado, es decir, 3.18 de nuevo, y la multiplicamos por el valor de la resistencia, 0.22. Entonces tenemos la potencia que es máxima que va a disipar la RS, esos son 2.2 vatios, por lo que tendríamos que utilizar una resistencia o de 3 vatios o en su defecto de 5 vatios para colocarla aquí como chut. Luego que ya tenemos entonces toda esta rama hasta RS definida, entonces aquí vamos a poner un C1. C1 es un capacitor básicamente para filtrar pequeños picos y estabilizar la tensión que va a estar llegando al terminal positivo del comparador. Es un filtro, eso se puede colocar del valor que usted quiera. Normalmente es un capacitor no polarizado que puede ser 100 nanofaradios, 10 nanofaradios, 220 nanofaradios, el que usted quiera. Y si es una fuente tipo switch, todavía más necesario es para filtrar esas señales de alta frecuencia. R2 y R4 son básicamente para alimentar el SCR que tenemos, que es el que va
el relé. Va a depender realmente de la corriente que necesite la compuerta del SSR. Como estos son SSR pequeños tipo TO92, entonces son SSR de muy poca corriente de base, por lo que con 10K y 2.2 puede ser más que suficiente. Pero en todo caso, si requieren calcular, pueden usar la misma expresión que utilizamos para RU. Podemos simplemente ver el voltaje de salida, el M358, contemplando, en el caso ideal contemplen 3 voltios de caída, a veces menos, para muchos casos son 3 voltios de caída, es decir, que esos 12 voltios menos 3. Bien, ahora vamos a establecer los valores de R2 y R4. Vamos a decirle primero la función. R2 limita la corriente que va a ingresar a la compuerta del SSR. Y R4 es una puesta a tierra para evitar falsos disparos del SSR, ya que muchas veces los operacionales no tienen un valor de tensión exactamente 0 en la salida cuando están en on. Entonces vamos a tener la precaución de ponerle un resistor a tierra para no dejarlo flotar. Para determinar este valor, básicamente podemos cuantificar, si se quiere, de esta manera, que va a fluir una corriente a través de R4 a tierra, que sería la caída de tensión entre el gate y el cátodo entre el valor de ese resistor. Digamos entonces que 0.7, que es la caída de tensión, sobre los 2.2 kilos, y nos daría 0.31 o 32 miliamperes. Ahora vamos a revisar qué corriente de compuerta necesita el SSR que estemos utilizando para dispararse. Si busco la hoja de datos de entonces vamos a este valor que está acá, que es la IGT. Esa es la corriente de compuerta o la corriente de disparo para que el SSR se quede activo, y vemos que eso está en el orden de los microamperios. Al ser una corriente tan pequeña, pues podemos dejar el circuito así y no sumar nada, porque evidentemente que va a fluir la corriente para allá, ya que 0.7 voltios no lo van a establecer la relación del divisor de tensión entre R4 y R2, sino que tiene que participar la unión de gate cátodo del SSR. Entonces ahí ya dejamos esos valores. El valor 2.4K fue un valor seleccionado, valor no muy alto, no muy bajo, en el orden de los kilo ohmios, para tener una corriente pequeña. Entonces ya con eso tenemos casi todos los valores ya definidos. Entonces aquí estoy con R3, con un potenciómetro variable, una resistencia variable, viendo lo que es la carga del circuito. Ya aquí tenemos el relé de 12 voltios. Este diodo saben que se pone por los picos inversos que aparecen para proteger el SSR. Aquí tenemos una fuente variable, que es, digamos, la fuente de alimentación que nosotros tenemos en el laboratorio, y este es el circuito que le vamos a agregar a la salida. Fíjense que RS está conectada por un lado al GND de la fuente, y por el otro entonces la carga, el GND de la carga se conecta a la terminal de RS. O sea que la carga no va directamente al GND, sino que pasa a GND a través de RS. Como quedan en serie, entonces la corriente que fluye por ambas es la misma, y ahí entonces que hacemos esa conversión de corriente a tensión para que el operacional funcione. Vamos a analizar un poco ahora el operacional. Miren, estamos con una tensión de referencia fija, 0.7 voltios aproximadamente, en la terminal negativa. Cuando no fluye corriente, la corriente es muy pequeña, el voltaje que aparece acá en la terminal positiva es inferior al que está en la terminal negativa, y entonces el estado del operacional como comparador en ese momento va a ser todo el tiempo 0. Cuando ese voltaje de la terminal positiva se haga más positivo o igual al de la terminal negativa, entonces se produce un pulso positivo aquí, la salida se pone en 1, eso va a activar el SSR, y aquí vamos entonces a hacer que el contacto de relé abra. Este aquí es de reset, para poder resetear el SSR, es decir, cuando se produzca el disparo va a permanecer disparado el SSR hasta que se le resete. El SSR se resetea, por si no lo saben, interrumpiendo la corriente que fluye entre ánodo y cátodo. Entonces lo que hacemos es una vía por aquí a través de un switch para hacer que la corriente de relé funcione a través del switch, y entonces ahí ya hacemos que abra o que se apague o se desactive el SSR. Este switch es un switch normalmente abierto, puede ser un push button, es lo más conveniente ponerlo. Para que aquí en el software no tengo push button y utilicé eso. Y vamos a hacer entonces la simulación y la prueba de lugar. En este multímetro de aquí abajo vamos a estar midiendo la corriente que va a fluir hacia acá. MM1, vamos a estar viendo acá lo que es el voltaje o la caída de tensión en la RS, y en el XMM2 vamos a estar viendo lo que es el voltaje de referencia sobre D1, que es el que llega a la terminal número 2, a la terminal negativa del comparador. Empezamos a simular. Para el modelo de diodo que tiene el software,
nos está dando unos 600 milivoltios de caída. Entonces vamos a empezar a aumentar aquí la tensión de la fuente para que empiece a aparecer una corriente de consumo. Mira, aquí vamos por 1 amperio y próximo a los 3 amperios. Evidentemente, como aquí se modificó en 100 milivoltios, pues también se modifica lo que es el valor del disparo. Fíjense que ahí vamos subiendo 2.44 y en la medida que siga subiendo aparece lo que es la apertura aquí del relé y entonces ya ahí se desconecta. Cuando ya se ha desconectado, si yo entonces hago la función de reset, cierro ahí el interruptor, cuando lo vuelvo a abrir, vuelve y se cierra el contacto. Volvemos de nuevo, ahí vemos que se abrió el contacto y entonces ahí la corriente va a caer a 0 y aquí reseteamos. Si reseteamos manteniendo la alta corriente, pues se va a estar reseteando sucesivamente. Entonces es básicamente lo que tenemos que hacer y es un circuito funcional. En el blog voy a estar explicando, dejando un circuito modelo práctico también, que va a ser con punto variable de disparo, es decir, que nosotros a través de un potenciómetro podemos seleccionar distintas corrientes de disparo desde el punto máximo hacia abajo. Pero ya ese modelo lo voy a estar dejando en el blog, ya el video lleva muchos minutos y vamos a dejarlo hasta ahí. Pues recuerda suscribirte al canal, compartir el video, espero que te haya gustado y con circuitos funcionales que podamos armar, practicar y que nos sirvan en el taller o en el banco de proyectos.